Paredes, el momento es ahora. Y atención, porque liquidan también calefactores y termotanques a precios increíbles. No des más vueltas, te esperan en Zaragoza Terminaciones, Polonia 598 y Zaragoza Corralón en Alberto Blanc 497 o en su web www.zagoza.com.ar. Diputado José Linque, un gusto saludarlo. José, ¿cómo anda? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo andas, Sergio? Buen día. Gracias por esperarnos en línea. Teníamos que terminar de cerrar unos temas y sabíamos que lo teníamos en línea, estábamos tratando de apurar todo lo que podíamos. Bueno, Me hubiese enganchado con lo de Weber, los 10 mandamientos. yo, Mirá, todo eso. yo he escuchado... Estoy, bueno, yo escuché boludeces en mi vida, digamos, ¿no? Le soy sincero. Es más, algunas hasta las he repetido, con, con lo cual no me quiero asustar. Pero escuchar que un presidente ponga, digamos, en los 10 mandamientos al nacimiento del capitalismo, digamos, usted es politólogo también, digamos, sabe positivamente que eso es exactamente al revés. Sí, absolutamente, absolutamente. Y está bien la referencia que hiciste respecto de la teoría sociológica de Max Weber y al protestantismo como el inicio, ¿no? Del capitalismo, en todo caso, como esa etapa que caracteriza bien Weber. Pero bueno, qué sé yo, del presidente no podemos esperar mucho más. Anduvo por Estados Unidos haciendo... Bueno, en principio fui invitado por el Comité Judío Americano, que es una organización bueno, de ese país, con más de 120 años. Participo habitualmente del Foro Global que hacen una vez por año con bueno, representantes de la política, de organizaciones de sociedad civil de todo el mundo. Me tocó ir ahí como panelista a debatir sobre la realidad argentina, las relaciones justamente de la Argentina con Estados Unidos y con Israel, sus relaciones internacionales y sus impactos sobre la comunidad judía. Y al mismo tiempo, bueno, aproveché para armar agenda relacionada a los temas que por lo menos son de mi interés en este último tiempo, que tienen que ver con producción y ambiente. Y estuve reunido con un diputado demócrata, Joaquín Castro, y su equipo, para ver la experiencia de Estados Unidos y de Texas en la transición del petróleo convencional al no convencional, qué pasaba con los pasivos ambientales que dejaba de alguna manera el convencional por la emergencia de la nueva forma de producción de hidrocarburos, cómo ha resultado eso, algunas cosas en términos legislativos, y eso lo hice justo después de haber presentado un proyecto de ley sobre pasivos ambientales hidrocarburíferos, porque bueno, la experiencia de Texas, de Luisiana, de Nuevo México y de California son experiencias que creo que nos deberían servir sobre todo a los chubutenses o a los patagónicos, también de otras provincias hidrocarburíferas que tenemos petróleo convencional, para entender dos cosas. Primero, cómo cuidamos y cómo tratamos el ambiente que impactamos producto de nuestra explotación productiva, y en segundo lugar, qué se puede hacer también en materia de empleo y sostenimiento de las empresas, ¿no? Claro. Porque lo que no se dice acá es que la etapa de remediación ambiental alarga la vida útil de los trabajadores y de las empresas del petróleo convencional. Sí, claro. Entonces, viendo eso y además entendiendo las complejidades, también haciendo algunos estudios de legislación comparada, eh, empezamos a entender que algunas situaciones que nosotros todavía no le hemos puesto nombre, ya habían sido nominadas en otros países, como el caso de los norteamericanos llaman orphan wells, que es decir, los pozos huérfanos, aquellos Claro. lugares que no tienen dueño. Es decir, ¿qué hacemos con un pozo que no está cerrado, que está mal abandonado y que no podemos adjudicarle una propiedad concreta? Eso puede tener una línea judicial, es decir, bueno, vamos a ver qué determina la justicia de quién se tiene que hacer cargo de este pasivo, y otra forma es activamente poner al Estado para reparar eso. Los norteamericanos lo hicieron en la época de Biden, con un fondo para infraestructura, que fue un fondo, se llamó un fondo bipartidista, se votó por los representantes tanto demócratas como de Republicanos. republicanos, que bueno, destinaron 4.500 millones de dólares para obras de infraestructura en la época de Biden, y gran parte de esa plata fue a los estados que te mencionaba recién para reparar esos pozos huérfanos, ¿sí? Para terminar la tarea productiva de los pozos maduros.
como te decía, de Pero Texas, Luisiana, etc. pero lo quiero entender. ¿Quién pagó el abandono de esos pozos huérfanos? ¿El No, Estado? ¿O le... se hizo a través de un fondo y ese fondo tiene fuentes de financiamiento múltiples. Algunas son de carácter privado. Ah, Lo ok. podríamos decir brutalmente, si yo lo que sostengo, digamos, en términos genéricos, más allá de la letra finita de la norma que estamos proponiendo. Si hay una empresa que explota los hidrocarburos maduros en nuestra zona y por una decisión empresaria se va a Vaca Muerta, donde tiene mayor rentabilidad, pero esa posible inversión se hace producto de la producción anterior en el convencional, quizás algo de la renta que obtenga el no convencional tenga que ir destinada a la remediación ambiental de aquello que se impactó anteriormente. Claro. Entonces, ese fondo tiene múltiples componentes. Aportantes, claro. Uh-huh. Y Es el eso, Estado Nacional, pero también es a través de asignaciones específicas. empresas que pueden tener, digamos, capital accionario, su capital accionario en manos del Estado y privados, naturalmente. Exactamente. Ahora, nosotros tenemos legislación al respecto, ¿no? Tenemos registro, hay un fondo creado, si mal no recuerdo, un registro seguro de empresas contaminantes o empresas que han, digamos, que han sido responsables básicamente de abandonos de pozos y la autoridad de aplicación ha entendido que esos pozos fueron mal abandonados. Si mal no recuerdo, había un fondo federal también que hablaba de generar justamente lo que acaba de decir Gliski, ¿no? Una especie de amortiguador económico para la transición, que cuando hizo legislación comparada, ¿con qué se encontró? ¿Qué nos faltaría a nosotros? ¿Qué tenemos y qué nos faltaría? Bueno, en principio esto que te decía de la caracterización de los pozos huérfanos me parece que es un tema central. Luego nosotros... No lo tenemos eso nosotros. No, no Bien. existe eso en la legislación nuestra. Ok, Es decir, ok. bueno, el que es responsable de esto lo tiene que cubrir. Bueno, no. Y si no hay responsable, y si no se puede determinar, y si el responsable no tiene el sustento financiero suficiente, nosotros también en la legislación lo que estamos incorporando es la idea de la previsión financiera del cierre. Es decir, que si vos iniciás una actividad o si tuviste una actividad, que parte de tu costo, que en tus costos esté contemplada la parte de la remediación ambiental, que no está. Y por otro lado, tomamos también un proyecto de ley presentado en 2 oportunidades por Gustavo Mena, que era sobre pasivos ambientales en general, y nosotros lo acotamos al sector hidrocarburífero. También, Sergio, porque a veces uno, y esto es algo que sucede, ¿no? Es redundante a veces en lo que escribe en términos estrictamente normativos y legislativos, como decís vos, y fue una de las críticas que yo recibí. Había cosas de lo que nosotros estamos proponiendo que ya existían. Ahora, un proyecto de ley también es una herramienta paramilitar, digamos, ¿no? Para poner en la agenda pública los temas que también, como este, a mi juicio, han sido prematuramente abandonados para el nivel de implicancia que tienen para nuestra región. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, Que todavía daban. y que hay mucho para laburar sobre este tema, que hace 1 año y medio, durante un par de meses, cuando empezamos a hacer la pantomima y este pase de comedia con YPF, de que si te echo, que si te vas, que si vendo, y me parece que el caso particularmente Restingalí, como caso testigo, porque el resto es más complejo, porque hay una venta de áreas, entonces ahí es más difícil establecer las responsabilidades, pero el caso Restingalí, donde la provincia revierte, es decir, la provincia le saca, entre comillas, el área a YPF y empieza una negociación, y esa negociación reconoce pasivos ambientales, y esos pasivos ambientales son valuados en $25 millones. Un chiste. Yo miro para el otro lado y digo, bueno, acá hay que hacer algo. Y empezamos por una ley, digamos. ¿Por qué? Porque es la herramienta que tengo como diputado nacional para poder poner el tema y para poder estudiarlo, porque te pones a estudiarlo, empezás a encontrar algunas deficiencias. Después me parece que hay otros caminos, ¿no? Que pueden ser también analizados, que tienen que ver con caminos de carácter judicial, que tienen que ver con caminos de carácter político y social, pero la realidad es que con $25 millones no te hacen, o sea, no tapás ni una muela. No, total, por eso le digo un chiste. Entonces, cuando yo veo eso, digo, bueno, ¿por qué no ponemos un proyecto de ley que nos ayude a nosotros a generar un movimiento de conciencia en la sociedad de que hemos sido injustamente
tratados por YPF, principalmente, también por el gobierno de la provincia, que amenazó con echar a YPF a patadas en el culo y termina cerrando por 20. una módica suma insignificante de 25 millones de dólares, que además no puede ser plata que vaya a rentas generales, digamos, de la provincia, sino que es plata que tiene que estar estrictamente destinada al cierre y al abandono definitivo de pozos, en principio offshore y algunos onshore. Ni que hablar después de que todavía ni siquiera empezamos a medir el impacto ambiental en términos de salud de la población, Sí, sí. en términos de desarrollo urbano, porque una ciudad que tiene que armar un barrio a 20 kilómetros, dejando en el medio de la mancha urbana grandes porciones de tierra, porque no se puede hacer nada ahí, no se puede construir, y tiene que llevar servicios de luz, servicios de agua, servicios de gas, transporte, tiene que hacer escuelas, tiene que hacer, no sé, centros de atención primaria, uniones vecinales, o sea, descuajeringa cualquier tipo Sí, de sí. planificación urbana y genera más costos al Estado, ¿no? Y a la gente. Entonces, eso es casi incuantificable. Con lo cual, creo que nosotros estamos, así como estamos en una situación de crisis, y voy a sonar un poco obvio, digo, también creo que estamos ante una circunstancia de oportunidad Sí, sí. para rehacer un planteo serio respecto de la salida de YPF de nuestra provincia. Lo saluda Ricardo Murcia. Hola José, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Ricardo? Bien, José, vos sabés que yo estuve en el Ministerio de Ambiente hace unos años, unos cuantos años atrás, y el Ministerio de Ambiente adhirió a esa resolución de la Secretaría de Energía, que es la 596, fíjate, será vieja, que Sí. justamente, y es la autoridad de aplicación en Chubut, de aplicar esa resolución de la Secretaría de Energía que justamente habla sobre esto, sobre el abandono de pozos, cómo hacer los ductos, todo esto que vos decís está y el Ministerio tiene la aplicación. Es más, los inspectores del Ministerio pueden ir y deben presenciar el cierre de cada pozo. Evidentemente esto no se cumple. No se ha cumplido. Entonces, a veces, sin criticar de por qué hacer una legislación nueva o no, a veces la falta de control, ¿sí?, por los organismos que ya han creado las leyes. También la ley del Ministerio de Hidrocarburos, la 102, que te dice, tenés, digamos, la provincial, te dice qué pozos tenés, qué pozos tenés que abandonar y lo tenés que declarar y tienen que estar. Pero no se cumple. Entonces, yo creo que a veces lo que falta es que los organismos de control tengan los recursos, ya sean nacionales, provinciales, locales, para que se cumplan esta normativa, porque las normativas están, y están bien escritas. Yo me acuerdo que trataba de aplicarla, lo cual fracasé con todo éxito, y bueno, y justamente no se puede aplicar porque no tenés los recursos, o siempre hay una, y lo voy a decir porque ya lo he dicho más de una vez acá en este lugar, he tenido problemas bastante complicados por aplicar, digamos, la normativa en el caso de contaminación o incidentes ambientales, ¿no? Pero yo te voy a hacer una pregunta, Ricardo. Los recursos, a ver, por supuesto son finitos y el Estado, pero yo creo que más que no están los recursos para controlar, las empresas no lo quieren pagar. Vamos a ser concretos. O sea, la realidad es que si vos estás obligado y si el que contamina paga, acá hay dos temas, ¿no? Para mí es, si vos vas a cocinar, sé que te gusta cocinar, Sí, cuando terminás de cocinar tenés que lavar los platos. exacto. Porque si no, el otro día no podés seguir cocinando, porque al otro día te vas a llenar. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, da la sensación de que acá hay cocineros y nadie quiere lavar los platos. Primera línea. Segunda, nosotros estamos en una situación de crisis, a diferencia de lo que pasaba en otro momento, que vos no cerrabas, bueno, porque también todavía estabas en el motor, estabas en la dinámica, en la inercia productiva, aunque con declino en los últimos 10 años todavía había laburo. Ahora estamos en una situación distinta, es decir, además de que no hay control, además que no están los recursos, además que hay cosas escritas, digamos, le estamos desresponsabilizando a YPF de una situación por la que tendría que haber cumplido. De la cual Entonces, es el YPF principal ni siquiera no es una empresa privada más, es una empresa privada con mayoría del Estado, es decir, controlada por el Estado. Pero justamente, disculpa que te interrumpa, José, el Ministerio de Ambiente no ejerce el control y no le dice el pasivo ambiental que usted tiene es de tanto. Hace la vista Peor, gorda. Hace la vista gorda.
Pero peor, le firma que son 25 millones de dólares. Claro, es una Es connivencia peor. enorme. Es peor, con el agravante, insisto, de que para nosotros avanzar sobre la remediación significaría prolongar la vida útil de nuestras empresas y nuestros trabajadores, que son los que conocen del paño, que son los que conocen de petróleo, que saben de geología, que saben de ingeniería, que conocen el terreno. Qué sé yo, como te decía antes, por más que haya cosas escritas, nosotros creo que completamos y agregamos algunas cuestiones como el Registro Nacional de Pasivos Ambientales. No se trata solamente de los pozos, porque el No, pasivo no. es más allá que el cerramiento del pozo, es No, el por impacto supuesto. que genera más allá de eso. Totalmente. Y por otro lado, me parece, digamos, que nosotros, y en esto me parece que Sergio vas a comprender, nosotros somos una provincia que su mayor riqueza está en los recursos naturales. Por supuesto que puede estar en la gente, en el conocimiento de la gente, pero saliendo del discurso lindo para la tribuna. Y nosotros estamos ante un desafío muy grande que es cómo los explotamos en un contexto donde la gente no banca, no hay supuestamente licencia social para hacer minería. Yo estoy a favor de la minería, no estoy en contra, estoy a favor y creo que en Chubut tiene que haber minería. Ahora, ¿desde qué lugar voy a manifestarme yo a favor si vivo en una ciudad o vivo en kilómetro 5, donde los tipos que vinieron a hacer la explotación petrolera No los controla entraron nadie. y se fueron, no los controlamos, no le hicimos pagar? Entonces, ¿por qué la gente va a creer en mí? ¿Cuándo me van a ¿Por qué me votarían o por qué me darían a mí el respaldo para poder avanzar en proyectos mineros de uranio o de plata si arreglo por 25 palos los impactos de Restingalí? Esta es la Y respuesta esa, ¿eh? Hay una respuesta a eso, porque la gente hace ejercicio voluntario del olvido para volver a creer. bueno, yo soy de la idea que preferiría que en vez de olvidarse, que confíen en la dirigencia política que los defiende. Entonces, yo conozco un montón de gente que no está en contra de la explotación de los recursos naturales, Pero le desconfía al Estado como contralor. totalmente, y a los políticos sobre todo, porque cuando la evidencia es tan grande, a ver, Está claro. la Argentina firmó el Pacto de Escazú, Sí, que señor. algunos pensarán que es un pacto ambientalista. No, Escazú lo que dice es, la gente se tiene que informar y tiene que poder participar de los procesos productivos que generan impacto ambiental. Y nosotros no paramos de esconder. Sergio, tuvimos que hacer hubo un montón de presentaciones, tuvimos que hacer una presentación de todo el peronismo, digamos, de gente que no estaba ni siquiera charlando para que nos den el contrato con Red Chamber, porque el Estado firmó un contrato con una pesquera norteamericana o sea, que es inexplicable que se fueron, volvieron, vos sabés, no es el tema de nuestra entrevista hoy, no, pero pero digo, sí, lo conozco. no podés hacer todo de espalda a la gente, sobre todo si lo que vos le vas a decir es que vamos a sacar gas, petróleo, oro, plata, uranio, cobre, y por supuesto que la gente desconfía, dice, porque ¿en qué redundó esto? ¿En qué calidad de vida? Mientras que el recurso está a tope, todos vivimos bien, o muchos vivimos bien, tenemos posibilidad de que el comercio y la economía esté activada, pero cuando se te retira el actor principal, porque el actor principal es YPF, que es el jugador más importante del sector de petróleo y gas de la Argentina, es YPF, y YPF tiene control del Estado. Se retira como si fuese una empresa ajena, como si no tuviese nada que ver con nosotros, porque ahora su negocio está en vaca muerta. Y yo digo, no, yo no los hubiese dejado irse tampoco. O algunos me criticaban, leí el otro día una columna en el diario Crónica, creo, que decía que llegué tarde con este reclamo. Digo, con todo respeto, digo, la verdad que las relaciones de fuerza son muy desiguales, ¿no? No Sí, soy ni claro. intendente, ni gobernador, ni mucho menos. Bueno, Pero digo, ahí me está dejando picando la pelota porque iba a cerrar con esto, porque ya tengo que cerrar, ya estoy pasadito de hora, 7 minutos. ¿Va a ser candidato a intendente? no, no está en mis planes eso, ¿No? Sergio. Bueno, ok. No está en mis planes, no está en mis planes. Me parece que, mira, yo te voy a ser muy honesto, creo que el peronismo tiene una gran oportunidad para recuperar la provincia Ajá. y creo que cómo se configure, cómo vos armes el equipo para ganar, tiene que ser en virtud de un juego colectivo, ¿no? Y esto puede sonar medio, Manual.
Sí, pero no lo es porque hay que mirar bien la jugada. Nosotros lo que no podemos permitir es que desde el gobierno de la provincia nos armen listas peronistas para sacarnos votos. Eso no lo podemos permitir. Y eso es lo que tenemos que pensar. Y después creo que el peronismo es fuerte en Comodoro, que el peronismo tiene que armar un acuerdo grande donde tienen que estar todos incluidos. Tiene que estar Otar, tiene que estar Juan Pablo, tenemos que estar un montón más sentados en una mesa para darnos, porque la verdad es que estamos ante una oportunidad porque el gobierno de Torres es muy malo. La realidad es que es muy malo. Él no, ya a esta altura del partido, yo digo, hasta hace poco tenía más futuro que pasado. Hoy creo que ya tiene, como tanto él como Milei, ya tienen su propia historia, ¿no? Son 2 años y pico en los que demostraron para dónde querían ir y qué es lo que hicieron. Y estas cosas que te estoy contando, por ejemplo, la no política hidrocarburífera. O sea, si hay un momento para tener política hidrocarburífera, es en el momento de vaca flaca, es en defensa de lo que vos tenés. Y el gobernador no lo ha tenido. Así que ante esa oportunidad, yo sí voy a trabajar y no me bajo de ningún caballo también, Sergio. Así como te digo una cosa, también te digo que estoy para lo que corresponda. Y creo que es más un problema de agenda. Por eso digo, el peronismo tiene que tener una posición clara respecto de la explotación de los recursos naturales y yo, por lo menos, me quiero parar en ese lugar. Ojalá porque nunca lo tuvo. Bueno, pero no es la primera vez que charlamos del tema y yo creo que a veces los dirigentes están más pendientes de lo que le dicen los consultores de los focus group Es verdad. y las encuestas de opinión que de las propias convicciones. A mí me da la sensación de que la política le dice no a la minería porque dicen los consultores le dicen que eso les pianta votos. Sí. Y yo digo, no, sí a la minería, pero también sí a la remediación de los pasivos ambientales que provocó el petróleo por más de 120 años. Y sí a un mejor control, a una mejor gestión del control. Tengo que cerrar. No, necesito, me acaba de llegar esta información, si después me la mandás por privado. ¿Es cierto que el presidente Milei acaba de poner una auditoría a la Oficina de Presupuesto del Congreso para emitir los informes que emitía? Me acaba de llegar esta información. La Oficina de Presupuesto del Congreso emite siempre informe sobre la ejecución. No me extraña porque es una oficina muy profesional, Totalmente. Que no está posicionada Muy políticamente. Es una herramienta que tenemos para pedirle digamos, cuando es como un asesor general de todos los parlamentarios cuando vos le decís, esta medida tiene impacto, y te dicen, no lo sé. Si esto sucedió ahora, es un mensaje de WhatsApp para mí responderte, así que ya te respondo. Por favor, sí, porque la verdad es una oficina muy técnica, yo consulto habitualmente, porque está la ejecución. Ahora viene la de mayo. ¿Es una oficina? Depende del Congreso, la oficina de presupuesto del Congreso, donde te dice cuál es la ejecución, en qué se gastó, cómo el impacto. ¿Cómo se aplicó el presupuesto? Exactamente. Sí, o por ejemplo, vos tenés un proyecto de ley, entonces lo mandás a esa oficina y te estiman el impacto fiscal, etcétera. ¿Qué tipo de implicancias es técnico, tiene? es un súper técnica. Súper técnica. Mira qué bien. ¿Y qué? ¿Milei pidió? Sí, que antes de emitir un informe tenía que estar aprobado o emitir una resolución. Me acaba de llegar la información, por eso lo tengo José y le pregunto. No, pero bueno, ahora lo chequeamos. José, un millón de gracias. Todavía estoy esperando los regadores. No, me dijiste invernaderos. Perdón, invernaderos. Ya ni sabe. Sí. Me olvidé, eran invernaderos. Está como los peronistas, ya lo sabemos. Tenemos que ir a dar una vuelta. Está bravo ahora en Israel. Imagínate que las prioridades están puestas Sí, en otro claro. lado. Y otro día en Estados Unidos, uno de los temas más importantes que andaba dando vuelta es si la pregunta es si Trump era subordinado de Netanyahu, ¿no? Sí. Entonces los americanos están enojados con los israelíes porque sienten que le manejan la política. Sí. Pero bueno, eso ahora la semana que viene, no, creo que el jueves, viernes ando por ahí, tomamos un café y charlamos. Venite a la radio, te esperamos. Dale. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. José Glinski, diputado nacional. Si querés algo distinto, sintoniza 97.1 con Sergio Caviccioli. Nuestra gente es nuestro mayor valor. Por eso en Petrominera agregamos valor a nuestros recursos, sumando energía para los chubutenses. Ricardo Francisco Murcia. Nos anticipamos a los cambios y preparamos tu empresa para enfrentarlos exitosamente. Esto es un sueño. Contador Ricardo Francisco Murcia.
especialista en gerenciamiento empresario. Brinda respuestas en gerenciamiento de empresas en crisis, impositivo, contable,